Bueno, hoy vamos a hacer un poco de práctica de la sección 3.2 del libro. Vamos a trabajar con el problema 3.52, que corresponde al problema número 3.50 de la novena edición, que es el que se dispone en la plataforma, en PDF. Este problema nos dice lo siguiente. Dice, para levantar una caja pesada, un hombre usa un bloque y una polea unidos a la base de una viga I. Esta sería la viga I, que tiene perfil que forma la letra I mayúscula, y un gancho en B. Sabiendo que el hombre aplica una fuerza de 195 newtons en el extremo A, ¿verdad? Vean que aquí está la persona, este es el punto de aplicación de la fuerza de la persona, ¿verdad? En el punto A, donde tiene con sus manos agarrada la cuerda. Y se sabe que el momento sobre el eje Y de dicha fuerza es de 132 Nm. Entonces nos piden la distancia A. Entonces aquí lo que sabemos es que sabemos que sobre este punto o sobre el punto BA o AB, entonces hay una fuerza que está aplicada y esa fuerza que está aplicada es de 195, que es la fuerza que transmite, digamos, la persona a la cuerda. Y se sabe que el momento de esa fuerza con respecto al eje Y es de tanto, ¿verdad? Un valor dado, 132 Nm en este caso. Nos piden la distancia A. Entonces, acordémonos de lo que vimos anteriormente, que el momento, ¿verdad? En el fondo se podría descomponer en sus componentes, MY, MX, MY y MZ, ¿verdad? Que es en el fondo es la proyección, que era el producto punto. También en la proyección lo podemos ver con el producto punto entre el vector unitario del vector al cual queremos hacer la proyección. Entonces aquí vamos a plantear el problema de la siguiente forma. Entonces vamos a tener que sobre el punto B tenemos la fuerza que nos dan, que es la TBA, que tiene una magnitud de 195 newton. Determinamos ese vector, ¿verdad? ¿Cómo lo determinamos? Ese vector es un vector en el espacio como tal, ¿verdad? Nosotros lo habíamos definido como su magnitud por el vector unitario en la dirección de ese vector. Entonces sería, vean que la persona está jalando en A, ¿verdad? Sobre el punto B. Entonces este vector viene aquí. Entonces yo tengo que determinar el vector lambda, que va de B hacia A. Y sería el vector BA entre la magnitud de BA. Entonces aquí yo conozco las coordenadas del lambda BA, que sería el punto A y el punto B. Entonces aquí vemos en la presentación que el punto A en X sería 2,2 metros, que va de aquí, ¿verdad? O sea, estaría, en realidad, las coordenadas también de un punto es la proyección sobre cada una de las coordenadas, de los ejes, ¿verdad? Todos son proyecciones en el fondo, al final. Y hasta aquí tenemos A, la proyección perpendicular al eje X, sería entonces la distancia 2, 2. La proyección al eje Y, ¿cuál sería? Sería esta que se forma, en realidad, que es esta misma, que es esta misma, que es la altura, 1,6. Y en Z, vemos que justamente el punto A está sobre el eje, está en el plano XY, y por lo tanto la coordenada Z es 0. Para el caso de B, en X, si hacemos la proyección, ¿cuánto sería? Cero. 0, ¿verdad? Es 0, ¿verdad? Porque vemos que este está en el plano YZ. Y luego, si hacemos la proyección en Y, que sería para acá, en realidad sería la altura, que sería 4,8 metros, donde está el punto E. Y la proyección en Z, que sería la proyección acá, corresponde a esta dimensión A, que es la incógnita. Entonces, el punto B tiene coordenadas 0, 4,8, punto 8 o IA, en metros, ¿verdad? Todo está en metros. Entonces el vector lambda sería el vector AB, que sería las coordenadas de B menos las de A, y dividido entre la magnitud, ¿verdad? Entonces al final obtenemos el siguiente valor, que multiplicadas por 195 nos da este vector de la tensión.
Entonces, este vector es el vector de la tensión y vemos que está en términos de A. Entonces, no podemos simplificarlo así completamente, ¿verdad? O sea, nos quedan términos de A, pero no nos queda, por decirlo así, en una fracción, digamos que sea fácilmente manipulable. Pero lo vamos a dejar así al momento. ¿Qué más conocemos? Del enunciado sabíamos que teníamos el momento, ¿verdad? Teníamos el momento con respecto al eje Y. Entonces, esa es la proyección, ¿verdad? Una componente del momento. ¿De quién? De ese momento con respecto al eje O, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular, por ejemplo, el momento. Entonces, vamos a calcular el momento de la fuerza con respecto al eje O. ¿Qué sería? El R cruz F. ¿Quién es R? R de O a B. Cruz la fuerza. Entonces, ¿quién es R o B? Va a ser el vector, que es las coordenadas de B menos las de O. Que al final, como vimos que estaba en el plano XZ, XY, digo, YZ, tendría coordenadas 4,8 N en Y y A en Z. Y las dos son positivos, ¿verdad? De aquí para acá vemos que avanza en Z positivo y avanza en Y positivo. Este sería ese vector, ¿verdad? Entonces el momento sería esa distancia cruz la fuerza, ¿verdad? La fuerza que calculamos en la filmina anterior. Entonces, si realizamos esto, lo podemos hacer con un producto cruz, ¿verdad? Entonces hacemos el producto cruz. Entonces aquí podemos sacar, por ejemplo, sacar este factor, lo que es en términos escalares, que sería el 195 y toda esta raíz. 2.2 al cuadrado más menos 3.2 al cuadrado es 15,08 más a cuadrado, ¿verdad? Menos a al cuadrado es a cuadrado. De tal forma que aquí nos queden los que están multiplicando los vectores. Entonces sería el R, que sería 0 en Y, porque no tenemos coordenada X. 4,8 en J y A en K. Y la componente de la tensión sería 2,2 menos 3,2 y menos A, pasaría acá. Entonces realizamos este producto cruz, que nos queda de esta forma al final. Menos 1,6 por ahí, más 2,2 AJ, menos 56K. Entonces, este es el momento de la fuerza con respecto al punto O. ¿Estamos de acuerdo? En el fondo, era que como vimos nosotros en las filminas de la teoría, aquí este era como una partícula, entonces aquí teníamos una fuerza, y sobre esta fuerza está aplicada con respecto al origen. Entonces, en el fondo es el momento de R cruz F, ¿verdad? R cruz F. Entonces, este momento de acá, que al final es otro vector, que aquí no está dibujado, es otro vector que es perpendicular a estos dos, ¿verdad? Por la definición de producto vectorial. Entonces, ese otro vector, tal vez lo puedo dibujar acá, nada más como para ilustrarlo. Lo tengo en la presentación. Pongámoslo como aquí así. Digamos que este es un vector que a su vez es perpendicular. Entonces, este es el vector MO. Entonces, este MO se descompone en 3, ¿verdad? Porque estamos usando 3. Entonces, aquí sería la proyección perpendicular acá. Tal vez para que sea mejor, voy a devolver un poquito, disculpen. Como así, no sé. Es que cuesta dibujarlo así, cuesta dibujar aquí en el espacio. Esta sería la proyección, esta sería la otra proyección. Y acá sería la proyección que sería en X, ¿verdad? Entonces esta distancia de acá, esta es, ¿quién es? Es MY, digo MZ, esta es la proyección, es MX. Y esta proyección acá sería MY, ¿verdad? Entonces aquí sería MY, esta sería la componente en X y esta sería la componente MZ de O. Este es el vector MO. Este producto vectorial nos dio todo esto. Entonces quiere decir que este es MY
Este es este es MX, este es MY y este es MZ. ¿Okay? Eso es lo que tenemos. Entonces, al tener eso, lo que hacemos es que igualamos las componentes en Y, ¿verdad? La componente en Y, si nos devolvemos, la componente en Y es 195 raíz de 1508 más a cuadrado por 2.2a. Esa es la componente MY. Y en el enunciado nos habían dicho que la componente en Y era 132 Nm, o sea, es un dato del problema. Entonces, lo que hacemos es básicamente igualar esto de acá. Y al final tenemos una ecuación con una incógnita que sería A. Y al final entonces despejamos para A y obtenemos ese valor de 1,26 metros, ya redondeado. ¿Ok? Entonces de esta forma se resuelve ese problema. No sé si tienen alguna consulta o duda. Para mí está claro, profe. Ok. Bueno, vamos a ver otro. Entonces aquí dice, tenemos el problema 359, que de la novena edición es el 357. Entonces dice, una placa triangular ABC. Entonces aquí tenemos la placa ABC. Está apoyada en juntas de rótula en B y D. B y D, aquí atrás. ¿Verdad? De momento, no vamos a trabajar mucho con lo que significa rótula. Básicamente, imagínense rótula como si fuera la rodilla, ¿verdad? Del cuerpo humano, de la pierna, que tiene como una concavidad y entonces ahí se apoya como una bolita, ¿verdad? Se apoya tanto B como D, ¿verdad? De momento no vamos a entrar en más detalle. Ya en los siguientes capítulos vamos a hablar un poco más de ese tipo de apoyos. Pero digamos, tomamos en cuenta que está apoyado esa placa ahí. Y se mantiene en la posición mostrada mediante los cables AE y CF. Entonces aquí tenemos el cable AE y el cable CF. Dice, si la fuerza ejercida por el cable AE, este que está aquí en A, es de 55 newton, determine el momento de esa fuerza sobre la línea que une los puntos D y B. D y B. Entonces aquí en el fondo estamos calculando ¿qué? El momento con respecto a un eje. ¿Verdad? Aparece que nosotros vimos momento con respecto a un punto y luego el momento con respecto a un eje. O sea, que la tendencia que hace la fuerza a hacer rotar el cuerpo alrededor de ese eje. Eso es lo que significaría físicamente. Entonces, para solucionar este problema, entonces, como todo, vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre y vamos a plantearle, por ejemplo, las fuerzas que hay ahí. Entonces, en este caso, de momento, tenemos solo esta fuerza, que sería la fuerza AE, que es un dato de 55 newton. Y cómo vamos a calcular, ¿verdad? Con respecto el momento con respecto a esta línea. Entonces, tenemos que, acordémonos que cuando calculábamos el momento con respecto a un eje, lo importante era que teníamos que tomar un punto del eje. Entonces, un punto del eje, por ejemplo, puede ser el punto D o el punto B o un punto intermedio. Pero no tenemos coordenadas, ¿verdad? Lo importante es ubicar y escoger un punto que lo podamos tener completamente definido en sus tres coordenadas, si estamos trabajando en el espacio. Entonces, primero, vamos a determinar esa fuerza AE como vector. Lo que nos dan es solo la magnitud, ¿verdad? O el módulo. Y el vector de fuerza como tal es su magnitud por el vector lambda en la dirección de esa fuerza. El vector lambda en dirección de esa fuerza es lambda AE, que es el vector AE entre la magnitud de AE. Y para eso ocupamos las coordenadas tanto de A como de E. Entonces, para el caso de A, si nos vamos aquí, vemos que está también en el plano YZ y por lo tanto la coordenada X es 0. En Y sería esta altura, ¿verdad? La proyección, que sería esta altura, punto 6.
Y en Z sería esta distancia, ¿verdad? De aquí, que este es el eje, del eje Y hacia el punto paralelo al eje Z, sería esta distancia punto 2. Y el punto E, que va acá, si tenemos en X, ¿verdad? Que sería ¿qué? La distancia de este punto 9, ¿verdad? De aquí a acá, sería el punto en X. En Y, vemos que está en el plano XZ, por lo tanto Y es 0. La coordenada Y es 0. Y en Z sería la proyección hacia el eje Z, que esta sería esta distancia de 0.4 metros. Entonces ya teniendo bien las coordenadas, ven que hay que tomarse su tiempo para determinarlas bien, ¿verdad? Para no cometer errores, porque se pueden arrastrar los errores a la hora de calcular estos vectores unitarios. Entonces ven que este es, por ejemplo, el inicio de los cálculos, ¿verdad? Calcular y determinar bien las coordenadas de los puntos. Si cometemos un error aquí, o leemos mal, o invertimos, por ejemplo, entonces ese error se va a arrastrar y al final el resultado no va a ser el correcto o el que se esperaba. Entonces ahora calculamos el vector lambda, que serían las coordenadas de que voy de A a E, entonces serían las coordenadas final menos inicial, E menos A, que sería punto 9 menos 0, 0 menos punto 6 menos punto 6, punto 4 menos punto 2 más punto 2 positivo, dividido entre la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Punto 9 al cuadrado, menos punto 6 al cuadrado, que al final es positivo, y punto 2 al cuadrado, que sería punto 0,4. Entonces al final obtenemos este valor de la tensión en términos de estas componentes unitarias. Y vemos que al final, ¿verdad? Nos dan valores enteros, ¿verdad? Realmente a veces los problemas aquí en el libro nos dan que esas magnet componentes no son, digamos, con números así muy, muy extraños. Entonces ya tenemos la tensión. Ahora que tenemos la tensión, nos están pidiendo el momento con respecto al eje DB, que es este que se ve aquí en línea punteada. Entonces, tenemos que hacer el momento desde un punto con respecto a la fuerza. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger aquí la distancia de A, ¿verdad? Vector de A. Entonces sería de A, R de A, cruz en la tensión. O podemos haber tomado otro punto. ¿Por qué nos interesa cualquier punto D o B? ¿Por qué? Porque D y B pertenecen al eje DB, que es el que nos están preguntando. Entonces, otra opción hubiera sido el vector R, BD, cruz la tensión ahí. Pero en este caso voy a trabajar con el vector de A. Entonces, como dice acá, para determinar el momento de la fuerza con respecto al eje de B, se calcula primero el vector unitario lambda de B y luego el vector que yo les estaba mencionando. Entonces dice las coordenadas de los puntos del eje de B son estas que están acá, te las voy a devolver. El punto B, si tenemos las coordenadas en X, sería punto 3 más punto 9 más punto 3, sería 1,2 en X. En Y, punto 35 y en Z 0, porque vemos que está sobre el eje X. Y el punto D está sobre el eje Y, por lo tanto la coordenada en X es 0, en Z es 0, y la coordenada en Y sería punto 6. Que es esta. O punto 7, porque puse ahí punto 7 en... Así es punto 7 aquí, perdón. Es esta. No es, esta punto 6 es en A, la de D es esta, es punto 7. O sea, por eso les digo, hay que fijarse bien en las coordenadas. Entonces, calculamos el vector lambda, igual como hemos calculado vectores lambda, ¿verdad? El vector de B, las coordenadas de B menos las de B menos las de D, nos da esto, que sería 0 menos B menos las de D, 1.2 menos 0, 0.35 menos 0.7 menos 0.35 y 0 menos 0, 0. Al final nos da este vector unitario. Luego, tenemos el vector unitario, el vector R, que yo les había mencionado. Entonces, el momento de esa
fuerza con respecto al eje de B es el producto triple mixto, que es el vector lambda en dirección del vector del eje al cual yo quiero calcular el momento, perdón, el momento calculado entre un punto del eje hacia el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, como yo les dije antes, va a ser el R, que puede ser de D hacia A o de B hacia A. En este caso, como yo les dije, utilicé el A con respecto a D o el vector R de A. Donde ese vector es, vemos que acá, usamos igual las coordenadas de A menos las de D y al final nos da 0 en I menos 0.1 en J y más 0.2 en K. Ahora sí calculamos el momento, que sería el vector unitario lambda de B punto el producto vectorial asociado a la fuerza, que es el momento. Entonces aquí, esto de acá lo podemos trabajar de primero, por ejemplo, como un determinante, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí tenemos 0 en I, menos 0.1 en J, 0.2 en K. La segunda línea que sería el vector fuerza, que sería 45 en I, menos 30 en J y 10 en K. Calculamos este producto vectorial con el determinante. Este lo podemos mantener aquí quedito. Y este producto vectorial nos da 5i, 9j por 4,5k. Si lo repasamos aquí en i, tapo aquí, y sería menos 0.1 por 10, nos da menos 1, ¿verdad? Y menos 30 por 0.2, ¿cuánto nos da? Nos da 6, ¿verdad? Entonces sería 6 menos 1, 5. Y así sería el resto, ¿verdad? En J sería esto por esto menos esto por esto. Esto nos da 0, entonces sería 45 por 0.2, que 45 por 0.2 nos da 9. Y en K, tapo aquí en K, y sería 0 por menos 30 sería 0. Menos 45 por 0.1, que sería menos por menos más. Y 0.1 es como dividir entre 10, o sea que sería 4,5. Entonces, luego hacemos el producto punto, que es lo que iniciamos esta clase. El producto punto es la multiplicación entre los vectores que son iguales, ¿verdad? I punto I, la I con la I, la J con la J y las K con las K. Entonces aquí sería 0.96 por I más menos 0.28 por 9. Y 0K por 4,5 es 0, ¿verdad? Entonces solamente sería la suma de 0.96 por 5 y de menos 0.28 por 9. Y eso nos da este resultado. Y con eso entonces terminamos este problema. El otro problema que quería ver era uno asociado con este mismo, que es utilizando los datos del problema anterior, que sería el 359, que corresponde al 357 de la novena. Antes no lo dije, pero este problema es el 368, que corresponde al 366 de la novena. Entonces, en ese problema, lo que nos dicen, determine la distancia perpendicular entre el cable AE y la línea que une los puntos de B. Entonces, este era como uno de los apartados que vimos que eran como las aplicaciones de todo de todos estos productos, ¿verdad? Entonces, en realidad, nosotros, que acabamos de calcular, tenemos aquí la tensión, ¿verdad? Si recordamos, aquí lo voy a volver a dibujar. Aquí teníamos la tensión. Aquí habíamos calculado un vector posición, ¿verdad? De aquí va de acá a acá. Y teníamos el eje. ¿Ok? Entonces nosotros lo que hicimos fue que calculamos, voy a dibujarlo acá, como un vector. Un vector así. Este es el vector momento
de la fuerza AE, de la fuerza T, digamos, T, con respecto al eje BD. ¿Verdad? Ese es lo que encontramos fue ese momento, ¿verdad? El momento que hace esa fuerza, llamémoslo aquí en fuerza T, aquí hay un R, entonces sería R cruz F o R cruz T. Ese R cruz T nos dio un momento y lo que calculamos fue, ¿verdad? Lo que calculamos acá fue, por ejemplo, un momento, ¿verdad? Este es el vector momento. El momento con respecto a D de la fuerza T, ¿verdad? Ese es el vector momento. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Aquí tenemos R cruz T, nos dio el momento con respecto al punto D. Y luego lo que hicimos fue la proyección, que sería este de acá. Entonces esto lo voy a pasar. Ahí. Okay, entonces este vector de momento es la proyección del momento con respecto a D sobre el eje de B. Este momento que está aquí. Entonces ahora nos piden a nosotros calcular la distancia perpendicular que hay de aquí a acá. Entonces aquí es donde nosotros vamos a recurrir a la definición de momento. Si ustedes se acuerdan acá, lo voy a dibujar acá, nosotros teníamos en la presentación, en la teoría, teníamos aquí un eje, no sé si se acuerdan, y teníamos aquí un plano acá, y calculábamos nosotros acá un R aquí, que ese R al final lo descomponíamos en uno aquí y otro acá, ¿verdad? Y teníamos por aquí la fuerza, me acabaron un poco los colores, esa fuerza F, que al final nosotros la descomponíamos en dos, una paralela, una sobre el plano y otra aquí paralela al eje, que no me quedó muy paralela, que sería como así, ahí. ¿Se acuerdan un poco de eso? O el dibujito. Entonces, este sería un F paralela y este es un F perpendicular. ¿A quién? Lo que pertenece al plano que es perpendicular. Entonces, en el fondo, a nosotros nos interesaba, ¿qué nos interesa? Y aquí nosotros habíamos obtenido lo que era el momento, ¿verdad? Aquí teníamos el momento que era la proyección de este R cruz F. Aquí nosotros teníamos un R y este era un R, digamos que al final este lo llamábamos 1 y este 2, según la teoría, para que lo repasen después, y este también lo llamábamos el F1, que era paralelo, y el F2, que era perpendicular. Entonces, al final, los que son paralelos, por decirlo así, no hacen el efecto de hacer rotar esto de acá. Lo que hace rotar la fuerza F es la componente perpendicular y la distancia perpendicular. Entonces, como yo ya conozco el momento, porque lo calculé del ejercicio anterior, y conozco la fuerza, me están pidiendo la distancia perpendicular, que la distancia perpendicular es esta de acá, esta R2. Pero el momento en realidad es, si ustedes se acuerdan, era lambda punto R2 cruz F2. Esa era la proyección del momento con respecto al eje OL de F. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esta sería la aplicación que estamos viendo. Entonces, ¿el lambda lo conozco? Sí. El F2 lo conozco, digamos que parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque sería la descomposición con respecto a uno que, acuérdense que F, yo lo estoy descomponiendo, siempre yo los puedo descomponer como quiero.
como F1 más F2 más F3. Pero en el fondo aquí yo lo estoy descomponiendo en una paralela al eje y otra perpendicular. Esta es paralela a OL y esta es perpendicular a LGOL. Entonces, ¿cómo calculo yo la paralela? Una componente paralela a una fuerza. ¿Cómo la determines? La componente paralela a un eje es con el producto punto. Entonces, aquí es donde sería el producto punto o el producto vectorial, digo, escalar. Producto punto. Porque el producto escalar es la proyección. Si yo tengo dos vectores, es la proyección. Entonces, esta es la proyección paralela sobre este eje. O sea, esta es la proyección. Esta es la proyección paralela sobre el eje. Si este es P y este es Q, esta es la proyección de P sobre Q, ¿verdad? Paralela a Q. Entonces, yo tengo que, para este caso, tengo que determinar la proyección paralela. Entonces, ¿qué hago? F punto, ¿quién? Tengo que hacer la proyección de F paralela a eje OL. Entonces, es la proyección paralela, ¿cuánto va a ser? F punto lambda. ¿De quién? Del eje de B. Y si esta la conozco y esta la conozco vectorialmente, de acá la despejo. Y si la trato como si fueran perpendiculares, es nada más restándola, sacándole por decirlo así, la raíz cuadrada de por Pitágoras y ya tengo F2. Y como ya conozco el momento, entonces encuentro la distancia perpendicular, que en el fondo es este R2 de esta figura. Entonces voy a borrar eso, no ensucie tanto el dibujo. Entonces acá es lo que no le gustó. Vamos a llamarlo nuevamente. Un segundo, muchachos. No le gustó lo que hice. Entonces vamos a llamarlo nuevamente. Ya, un segundo. Ok, ahí estamos. Entonces, ahora dice, para determinar la distancia D perpendicular entre la línea de acción de la tensión AE y el eje DB, se debe determinar primero la componente perpendicular de la tensión con respecto al eje DB. Y esta componente perpendicular es la que tiene que hacer rotar el cuerpo alrededor del eje. O sea, el momento que tenemos, que es lo que tenemos acá, es que el momento con respecto al eje OL de t es la componente perpendicular por la distancia perpendicular. Entonces, esta es la componente que tenemos que determinar, que es la que yo llamé F2, o la que está F2 en la teoría. Esto ustedes lo pueden ver también en unos ejemplos resueltos al final de la sección, de esta sección del libro, ¿verdad? Cuando ustedes, es importante que lean siempre la teoría. Entonces, lean la teoría, revisen y traten de hacer los ejemplos resueltos. Y luego, después de los ejemplos resueltos, antes de los ejercicios propuestos de la sección del libro, viene como un resumen. Entonces, en ese resumen se explican los principales conceptos que se vieron en esa sección, y uno de ellos al final de esta sección 3.2, que habría que ver la conversión en la 9ª edición, van a encontrar ustedes esta misma explicación. Entonces les recomiendo que la repasen si quieren ver otra forma de cómo se explica. Entonces acá
ustedes dicen que la tensión TAE se puede descomponer en una componente paralela, que es la F1 que yo llamé, o TA1, y otra perpendicular. La que a nosotros nos interesa es la perpendicular. Entonces, esa perpendicular, dice por Pitágoras, la magnitud de la tensión se escribe como la paralela por la perpendicular. Entonces, la paralela es la que yo dijimos que es la que tiene que ver con el producto punto, ¿verdad? Que es la proyección. Por lo tanto, la T2, despejándola de acá, nos da la tensión que tenemos menos la componente paralela. Ahora bien, esta componente paralela dice la proyección de la tensión sobre ese eje y se determina aplicando el producto punto entre la tensión y el vector unitario del eje, o sea, T punto lambda D de B. Eso sería el vector que ya habíamos tenido en el problema anterior, punto el vector unitario que también ya lo habíamos calculado en el problema anterior. Entonces hacemos este producto punto, que sería 45 por punto 96 más menos 30 por menos 28 y 10 por 0. Entonces al final, aquí está el cálculo, nos da 51.6. Este es el valor de la magnitud de la componente paralela. Esa es la que metemos nosotros en el cálculo de acá. Ya conocíamos nosotros la componente total de la fuerza, que era un dato del problema. Le restamos esta componente paralela y nos da la magnitud de la componente perpendicular. Entonces, el momento que nosotros calculamos, la proyección de ese momento sobre el eje, es en sí la componente perpendicular por la distancia perpendicular, que es la pregunta. Entonces, finalmente, el momento de dB con respecto a dB de la tensión es 2.28, que era el resultado del problema anterior, dividido entre esta tensión 2. No es que sea al cuadrado, ¿verdad? Aquí hago la aclaración de eso al cuadrado. Este es 19,04. Haciendo esta operación, obtenemos al final que la distancia perpendicular entre la línea de la tensión de la fuerza y el eje dB, al cual calculamos la proyección del momento de esa fuerza, sería de 0.12 metros. Entonces, con esto ya terminaríamos este problema y la práctica asociada a la sección 3.2.